Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vamos a hacer un viaje a la actual Rumanía, pero en la Edad Media, en especial al Principado de Valaquia, para hablar de un personaje controvertido y que muchos, ya en su época, hablaban pestes de él, porque decían que era sanguinario, porque se bebía la sangre de los enemigos, los empalaba. De hecho, estamos hablando de Vladimir III Draculea, que ahora hablaremos de este término, Vlad Tepes, el empalador, y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador Óscar, que es historiador y creador del canal de YouTube Web Historia. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Hola Jorge, estoy encantado de estar aquí en la Fábrica de la Ciencia y empeñado en desmontar todo tipo de bulos históricos, empezando por este, ¿no? Este personaje tan curioso, tan interesante, Vlad Tepes, que ha pasado a la historia por multitud de motivos y algunos ciertos y otros no. Bueno, pues vamos a realizar una autopsia, ¿no?, de este personaje. Lo primero, hay que decir que muchos oyentes que están escuchando este programa o están viéndolo en el canal de YouTube, seguro que les viene a la memoria la famosa novela gótica de Bram Stoker, Drácula, pero en ningún momento Bram Stoker se inspiró en el personaje de Vlad Tepes. Más bien, no es que se inspirara, pero sí que a lo mejor por las leyendas, por los comentarios que se hacían en el centro de Europa, se aproxima más a otro personaje también muy controvertido y en este caso, pues, injustificable, que era Elizabeth Báthory o Elizabeth Báthory, que era una condesa eslovaca de también más o menos de la época de Vlad Tepes, anterior de Vlad Tepes, creo. Sí, anterior a Vlad Tepes. Pero Bram Stoker le llegó el nombre de Drácula, que en su momento significaba dragón y hoy en día significa demonio, pero alguien le habló de Drácula y le puso a su novela Drácula. Pero el personaje de Brad Tepes no tiene nada que ver con las leyendas del centro de Europa. Vamos a hablar de este príncipe valaco, voivoda, como se decía en el idioma de Valaquia. Háblanos de Vlad Tepes. Mm. Efectivamente, tú como has dicho en la introducción, pues la gente suele asociar a Vlad Tepes con Drácula en base al famoso libro de Bram Stoker. Y lo cierto es que vamos a ver que de vampiro tenía poco Vlad Tepes. Yo creo que es básicamente, pues, como es un gobernante que hizo un montón de cosas y que tuvo una vida súper turbulenta y súper oscura, pues entonces una vez que lo conoció Bram Stoker cuando estaba documentándose, ¿no? Para escribir su novela, pues de ahí a algunos se le ocurrió la idea de que podría estar basado en ese personaje. Lo cierto es que yo siempre digo en los podcasts de historia que hay que meternos en el contexto histórico antes de empezar a desgranar a un personaje, un proceso, una guerra, lo que sea. Y en este caso tenemos que hablar de este personaje, Vlad Tepes, Vlad III, el emperador, que procedía, como tú decías, de la dinastía principesca de Barasab. Esta dinastía principesca de Basarab fue la que gobernó el pequeño principado de Valaquia, que está en el sur de la actual Rumanía. Y estamos en un contexto cronológico de mediados del siglo XV. Este principado del que he hablado, este principado de Valaquia, se formó en el siglo XIII, a finales del siglo XIII, concretamente en 1291, 1292, por la unión en torno a un núcleo central, la Muntenia propiamente dicha, de dos regiones históricas.
Por una parte estaba la parte occidental y por otra parte estaba la parte oriental. Entonces, en ese Principado de Valaquia es donde se va a desarrollar nuestra historia de hoy. Fíjate tú que la historia de Vlad Tepes, la historia de Vlad III, es muy curiosa porque estamos hablando de un personaje que va a ser expulsado varias veces del reinado, ¿no? De su gobierno. Va a tener varios periodos en los que está en el poder. Después va a estar en la cárcel, va a estar luchando con multitud de personajes. O sea, cambiaba bastante de lealtades, ahora apoyaba a unos, ahora apoyaba a los otros, me enfrento a estos, me enfrento a los otros, y también por eso es por lo que cayó. Pero ha pasado a la historia sobre todo por los castigos que infligía no solo a sus enemigos, a sus enemigos en ese momento, sino también a las personas que en general le cayeran mal o que no concordaban con lo que él creía que debía ser una buena persona o un buen cristiano en este momento, ¿no? Porque es curioso que Vlad Tepes, como cristiano, tenía una visión un poco perturbada, ¿no? De lo que debía ser un cristiano y entonces cualquier persona que no comulgaba con sus ideas, pues tenía un destino final bastante horrible. Entonces, el contexto histórico, no solo geográfico, sino también temporal, estamos hablando de un contexto muy chungo porque el Imperio Otomano se está extendiendo muchísimo, ¿no? Se está extendiendo no solo por Oriente, sino que incluso está tocando a las puertas de Europa. Sabemos que incluso llegaron a Viena, llegaron a asediar Viena, etcétera. Entonces, si nos hacemos una idea del mapa de Europa, sabemos que Rumanía está justo ahí, en el punto clave. Está justo en ese sitio geográfico de conexión, digamos, entre lo que es Europa, lo que es Oriente, etcétera. Y entonces, pues siempre va a estar amenazado por la expansión de los otomanos, sobre todo en ese siglo XV que eran tan potentes. Entonces siempre hay, a lo largo de todo el siglo XV, no solo durante la etapa de gobierno de Vlad Tepes, hay un estado de guerra casi perpetuo entre los otomanos y los reinos que están por la zona, tanto el Principado de Valaquia como el Reino de Hungría, etcétera. Todos estos están constantemente defendiendo de su territorio, soportando las campañas de expansión de los otomanos, etcétera. Entonces, en este contexto también, al mismo tiempo que nos estamos defendiendo de los otomanos, Valaquia pues era un reino, un sitio bastante inestable a nivel político y ahí se estaba peleando todo el mundo con todo el mundo. Los hijos, los hermanos, los tíos, los primos, los sobrinos, los nietos, todo el mundo estaba ahí aspirando a llegar al poder, aspirando al trono. Y teniendo en cuenta, ¿no? Por supuesto que tuvieras el apoyo de los grandes señores de la región para poder gobernar. Y lo cierto es que como estábamos en ese contexto, ¿no? de Juego de Tronos, aquí de cada uno haciendo lo que sea para gobernar, pues a veces esos pretendientes al trono se apoyaban en los húngaros o a veces incluso en los otomanos, ¿no? Para ascender al poder. Y este va a ser el caso, como veremos, de Vlad Tepes, que va a pasar por distintas lealtades en su camino hacia el ascenso. Por último, así a modo de introducción, cabe señalar que el príncipe de Valaco, el príncipe de Valaquia, era vasallo, en principio, del rey de Hungría, a quien debía obediencia, respeto y por supuesto, obligaciones tributarias. Pero al mismo tiempo, como decía, por la geopolítica y demás, pues también pagaba impuestos, también pagaba tributos a los otomanos. Así que siempre estaban en ese toma y daca entre Hungría, entre los otomanos, entre ahora me acerco más a este, ahora me acerco más al otro, para sobrevivir, ¿no? Y seguir existiendo como reino.
En cuanto a Vlad Tepes, ya propiamente dicho, sabemos que pasó su infancia en Valaquia, donde su padre estaba reinando. Lo cierto es que también con varias interrupciones, como él tendría, entre 1436 y 1447. Concretamente, respecto al principado de Vlad Tepes, pues sabemos que pasó por tres etapas diferentes. En 1448 se hizo con el poder gracias al apoyo militar de los otomanos de Mehmed II, pero, ojo al dato, lo retuvo solo durante un mes. Se hizo con el poder, pero solo estuvo en un mes en el poder. Después fue derrocado y cayó ¿no? Y entonces vivió una existencia en el exilio en Moldavia y en Hungría. 8 años después, en 1456, invade Valaquia nuevamente, esta vez con el apoyo de los húngaros, del rey Juan Yadi, y asesina al rey que estaba en ese momento en Valaquia, que era Vladislav II. Aquí va a aguantar más de un mes, eso es cierto, pero lo cierto es que 6 años después, en 1462, es destronado nuevamente, esta vez por los otomanos, y estos otomanos, al mismo tiempo que destronan a Vlad, coronan a su hermano Radu. Por supuesto, esto todo en el contexto de represalias, ¿no? O sea, como Vlad Tepes durante sus 6 años de reinado había hecho campañas contra los otomanos, pues en represalia, pues los otomanos invadieron su territorio, consiguieron destronarlo en 1462 y coronaron eso, a su hermano Radu. Lo cierto es que aquí entra una etapa bastante oscura para el personaje porque pierde el favor también del rey Matías Corvino de Hungría y aquí lo meten en la cárcel, en una cárcel de Hungría, en una cárcel real, y se mantiene cautivo hasta 1476. Y no es hasta este año cuando consigue salir de la cárcel y ya después, en 1477, regresa a Valaquia con apoyo de los húngaros y de los moldavos y consigue recuperar el poder, o sea, consigue instalarse en el poder por tercera vez. Aunque lo cierto es que esta vez le duraría poco nuevamente porque moriría poco después en una campaña militar contra los otomanos. Así que, ¿qué te parece esta vida tan turbulenta y tan accidentada Eh, con a- tres a- etapas de gobierno? la verdad es que no me extraña que luego fuera tan sanguinario, ¿no? Porque es que todo su contexto geográfico e histórico es, es eso, sanguinario. Pero sí que es verdad que según lo que se cuenta, ¿no? Los que han escrito su biografía y tal, es que hay dos factores principales que hicieron que este personaje como que se volviera medio loco, ¿no? Que fue primero eh, la, cuando lo convirtieron como rehén junto a su hermano Dradu en la corte de los Ujú. otomanos, Sí. que su hermano parece ser que no estaba tan mal, que estaba bastante bien. Yo me imagino, no sé si era el Palacio de Topkapi allí en Estambul, creo que era ese. Me imagino el palacio es precioso. O sea, no me extraña que si te hacen rehén de ese palacio no esté tan mal. Pero él era demasiado nacionalista, demasiado orgulloso de su estirpe como para tener que tolerar esa vejación. Y la otra fue el asesinato de su padre, como tú has dicho, Vladislav II, que también pues, le provocó esa ira, ¿no? Contra los enemigos. Yo pienso que Vlad Tepes era uno de tantos de la época, porque sí que es verdad que habían bastantes sanguinarios en esa época, sobre todo en esa parte del mundo, ¿no? Que era el este de Europa, habían algunos personajes, bueno, en el este de Europa y en el oeste también, ¿no? Pero ¿por qué se ha mitificado tanto eh, la crueldad de Brad Tepes? Pues no lo sé, pero sí que es cierto que no es un personaje, digamos, excepcional, extraordinario, una rara avis. O sea, a lo largo de la historia, muchos personajes
se han mitificado, ¿no? Por su crueldad, por sus actos, ¿no? Malvadísimos. Y después, cuando indagamos un poco en el personaje, pues entendemos el contexto, entendemos su vida y vemos que no eran tan malos como lo pintaban, porque ahí, ¿no? Siempre entran en juego las fuentes, ¿no? ¿Quién nos está transmitiendo la historia? Y también, pues eso lo podemos humanizar para darnos cuenta de lo que tuvo que vivir. Un ejemplo que a mí me pilla mucho más cerca, por ejemplo, es Calígula, el emperador romano, que es símbolo, es signo para todo el mundo de todo lo que está mal, del emperador despótico, autoritario, emperador loco, ¿no? Hay un montón de bulos sobre su vida y su principado. Hablaremos próximamente en la Fábrica de la Ciencia de Calígula. Sí. Y ya te digo, lo cierto es que la mayoría de las cosas que se cuentan sobre Calígula son falsas, son bulos históricos. No nombró cónsul a su caballo, ni le declaró la guerra al mar, ni nada de esto. Y incluso las supuestas orgías y depravaciones sexuales que hizo, ¿no? Pues sabemos, ¿no? Que también son falsas. Entonces, lo cierto es que a la hora de juzgar a un personaje histórico, pues tenemos que separar la paja del trigo y darnos cuenta de qué es cierto y qué es falso, qué es lo que nos están transmitiendo las fuentes y por qué no las transmiten. Pues, ¿no? O sea, yo haciendo una comparación, si para conocer la vida de Calígula tenemos que fiarnos de lo que dicen Suetonio, Tácito y Dion Casio y demás, pues entonces tenemos que cogerlo como con muchas pinzas. Y entonces, pues, Vlad Tepes es igual. O sea, si la biografía y todo lo que hay sobre tu vida y tu reinado lo escriben fuentes que son contrarias, pues evidentemente no te van a dejar en buen lugar. Y pongo otro ejemplo y solo lo menciono. Uno de los personajes más famosos de nuestra historia, como es Juana la Loca, la hija de los reyes católicos, no estaba loca. Ujú. Las fuentes quisieron vendernos que estaba loca para justificar que no reinara, pero ella no estaba loca. De hecho, antes de que se casara con Felipe el Hermoso, todas las fuentes te están transmitiendo lo contrario. Ay, qué inteligente es Juana, ay, qué bien se le da todo, ay, qué maravillosa es esta niña. Y es cuando se convierte en un estorbo, cuando empezamos a decir que tiene episodios de locura, que no puede reinar, etcétera. Pero después vemos en la documentación de todo el reinado de Carlos V, ¿no? Primero de España, que ella firmaba todo junto a su hijo. Me refiero que estaba cuerda. Entonces, por eso decía que la historia hay que conocerla más allá de los bulos, más allá de todas las leyendas negras y rosas que pueda haber. Y pues Vlad Tepes también es un personaje que evidentemente fue súper cruel, ¿no? Y empaló a muchísima gente, pero hay que entenderlo en el contexto histórico en el que vivió, en ese contexto histórico de ese principado tan inestable a nivel político, de esa situación geopolítica tan chunga, con la presión constante de los otomanos, etcétera, etcétera. De hecho, el relato que más relaciona a la gente con Vlad Tepes es el vampiro, ¿no? Y parece ser que todo esto viene de un relato no sé por qué, pero de los teutones, que decía que le gustaba desayunar delante de los empalados y de vez en cuando un vasallo le acercaba una copa o un cáliz de oro para beber la sangre que emanaba del Mm, empalado. Todo eso son, bueno, igual sí que lo hacía, no lo sé, ¿no? Pero no hay nada demostrado respecto a eso. Y de ahí mm, empieza ya la leyenda, ¿no? También hay otras cosas que ahora seguro que no vas a explicar, como el comité de embajadores o algo así que vino a Palacio. Bueno, mm. explícanos todo esto, estos bulos. Bueno, Sí, o no, no lo sabemos, ¿no? Pero sí. El problema es que una cosa evidente, y es que no todos los reinos, no todos los sitios, pues tienen el mismo nivel de documentación que otros, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la historia moderna de España, por ejemplo, está magníficamente documentada. Me refiero que todos los archivos que conservamos son bastante prolijos
Por ejemplo, ¿no? Sabemos que la Inquisición, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición es el mejor documentado de toda Europa. De todos los tribunales de Inquisición que hubo en Europa, el de España es el mejor documentado y por eso lo conocemos tan a fondo. Pero hay otros sitios que por lo que sea no se ha conservado esa documentación tan rica y no podemos conocerlo tanto. Este, por ejemplo, es el caso de Valaquia, que... que conocemos muchas cosas sobre la vida de Vlad Tepes, pero tenemos que cuestionarlos hasta qué punto son reales y hasta qué punto son solo una leyenda negra que se quiso difundir sobre el personaje. Y a propósito de lo que tú decías de beber en compañía, ¿no? De los empalados, etcétera, etcétera, yo solo quería recordar que los protestantes, como parte de la leyenda negra de Felipe II de España, difundían que el rey de España se comía niños. O sea, hay incluso grabados, ¿no? En los que se ve a Felipe II sentado en la mesa y le sirven un plato que es la cabeza decapitada de un niño. O sea, ese grabado lo he visto. Entonces me refiero que, evidentemente, o sea, uno no puede creerse, ¿no? Esto de que, evidentemente, que Felipe II se comía a los niños. Pues, en este caso, pues, un poco similar. Y lo cierto es que, como decía, todos estos bulos, estos mitos pueden ser a lo mejor simplemente exageraciones de la actitud que Vlad Tepes tenía de verdad. Porque como ya decía, Vlad Tepes era un cristiano radical que se enfrentaba a todo aquel que no comulgaba con su idea. Pero es que también él tenía una idea de la moralidad, de lo que debía ser un buen ciudadano, que era totalmente radical. Por ejemplo, a nivel interno, ¿no? En su país, Vlad Tepes se esforzó por moralizar a la sociedad, ¿no? Y entonces castigaba despiadadamente a todos los ladrones, a todos los mendigos, a cualquier persona en general que fuera en contra de las leyes establecidas, ¿no? Entonces, aquí, a un simple ladrón que está robando algo, ¿no? En vez de, yo qué sé, ponerle una multa o a enviarlo a la cárcel, pues no, o sea, si eras un ladrón, ya no tenías perdón de Dios y entonces hacíamos una ejecución pública para sentar ejemplo, ¿no? Para que los demás no quisieran volver a hacerlo. Esto me recuerda un poco, ¿no? Por traer un acercamiento a la actualidad, lo que yo qué sé, lo que está haciendo Bukele, ¿no? En Centroamérica, ¿no? Esta visión tan radical de tomarse la justicia por tu mano para evitar ¿no? El aumento de la delincuencia. Y las fuentes en este sentido nos transmiten, por ejemplo, una anécdota, y es que el rey, ¿no? Vlad, construyó una fuente a la que acudían numerosos viajeros, ¿no? Para beber agua de la fuente. El agua estaba súper bien, tenía buen gusto, era fresca, etcétera. Y entonces la fuente era muy visitada. ¿Y qué hizo este rey? Pues puso al lado de la fuente una copa de oro espectacular, maravillosamente trabajada. Y esa copa, pues la dejó ahí, ¿no? Como para tentar a la gente que la robara. Pues lo cierto es que nadie se atrevió a robarla. Dijeron, si el rey la ha dejado ahí, por algo será, ¿no? Y supuestamente, ¿no? Se decía que la gente tenía tanto miedo de Vlad Tepes que no se atrevió a robar esa copa de oro tan espectacular que había al lado de la fuente. Tú imagínate un extranjero que pasara por allí y dijera, ostras, una copa de oro que alguien se la ha dejado. Bueno, ahora que no me ve nadie, madre mía, empalado o algo peor. Por cierto, perdona por interrumpir, pero me ha salido un anuncio que dice que quedan 9 minutos de Sí, sí, reunión. sí, sí. No. Pues eso es lo que decíamos, que hay algunas leyendas fundadas o fundadas, no lo sé, pero sí que es verdad que hubo otro episodio del que he hablado antes, Mm, de una comitiva de embajadores sí. o de nobles que llegaron a Palacio. Cuenta esto. Sí, pues esta embajada, ¿no? Del extranjero
también nos la transmiten las fuentes, y es que nos dicen lo siguiente, que este personaje, Vlad Tepes, tenía una costumbre muy particular. En caso de que un embajador llegara al palacio, enviado por el sultán otomano o por el rey de Hungría, y no estuviera vestido con sus mejores galas y no se presentara con la mayor educación, el mejor lenguaje, etcétera, 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 pues lo empalaba. O sea, lo empalaba. Y encima te echaba la culpa a ti. Te decía, yo no soy el responsable de tu muerte. Lo eres tú por haberte presentado de esta forma tan andrajosa o por no dirigirte a mí de la forma correcta, etcétera, etcétera. O directamente le echaba la culpa al soberano. Si tu sultán o tu rey no te ha preparado para poder hablar conmigo, pues no es mi culpa, es culpa de tu soberano. Si tu soberano, sabiendo que tienes poco seso y poca sabiduría, te envió a mí, que soy un soberano muy sabio, entonces ha sido tu señor quien te ha matado. Pero si te atreviste a venir por tu propia voluntad sin recibir instrucciones, entonces te mataste a ti mismo. Eso es lo que transmiten concretamente la fuente. Y lo cierto es que, vamos, que la culpa era de todos menos del propio Vlad. Luego también hay, hoy en día, cuando visitas Rumanía, pues el tour de Drácula, ¿no? Pues visitas varios castillos, es otro bulo. Solamente tuvo una residencia habitual, que era el castillo Poneari, y el resto son, bueno, sí, evidentemente, había otros castillos en Rumanía que son preciosos, pero que sí, claro, evidentemente los visitaba, pero no vivía ahí, él vivía. Y también otro bulo también es que todo Poneari, todo el castillo de Poneari estaba rodeado de empalados constantemente. Los ejecutaba allí, pero ¿cómo puedes vivir con muertos? Y además, imagínate el hedor, ¿no? De tener ahí personas empaladas durante meses sería insoportable vivir ahí, ¿no? Todos esos son bulos que se cuentan. Pf, también cuando ordenó clavar los turbantes también a una visita que tuvo por no querer estos señores quitarse el turbante delante de Vlad, ¿no? Bueno, todo esto Mm. forma parte de la leyenda. Quién sabe, a lo mejor es real, no lo sabemos. Pero es curioso, ¿eh? Que se habla mucho de este personaje y en cambio de otros tantos de la zona, de esa Europa del este, del, de las finales de la Edad Media, ¿no? No se habla Mm. tanto. ¿Por qué? Pues ya te digo, seguramente será pues, por la fuente, porque Vlad Tepes le caía mal a un par de personas y enseguida empezaron a escribir sobre él. Por ejemplo, cuando todavía vivía, en 1463, ya se escribieron cosas sobre él. Ya se escribió, por ejemplo, un folleto en el Sacro Imperio Romano Germánico con su retrato y el relato de sus atrocidades, lo que lo convirtió en un nuevo Herodes, ¿no? En un nuevo Nerón y en un perseguidor de niños, ¿no? Y de cristianos. Este folleto, que se publicó en el Sacro Imperio en 1463, tuvo 14 ediciones. Se publicó por todo el Sacro Imperio. Fue una cosa súper espectacular, ¿no? Un viral de aquella época, por decirlo, ¿no? Un bestseller. Entonces, pues a partir de ahí se difundió toda esta leyenda. Después también, en 1486, un secretario ruso del príncipe moscovita compiló las distintas versiones que se habían hecho de estos textos y las hizo en un solo libro que tradujo después a la lengua eslava rusa y sirvió para difundir ampliamente la fama del personaje también por Rusia y toda la zona de eslava. Después, por supuesto, todo tipo de crónicas se escribieron en Transilvania, etcétera, etcétera. También en Austria, todas dibujan la figura de un malvadísimo señor de la guerra cuya crueldad no conocía límites y que sus víctimas, mujeres, niños, no solo hombres, eran numerosas y habían muerto de las maneras más horribles. También tenemos que decir, ¿no? Que evidentemente no hay duda de que Vlad Tepes ordenó ejecuciones por empalamiento,
pero que como decía, lo más probable es que estas fuentes están exageradas para demonizar al personaje y para encasquetarle, ¿no? Un San Benito, como quien diría, que no se corresponde con la realidad. Ahí se me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que dije antes de la Inquisición española, que hay muchísima leyenda negra sobre la Inquisición española y sabemos, porque precisamente es la mejor documentada de toda Europa, que la mayor parte de la leyenda negra que se atribuye a ella es falsa. O sea, no fue ni de lejos la más mortífera y la más letal y la más torturadora de las que hubo en Europa. Entonces, pues... Yo creo que habría que hacer otro programa exclusivamente para desmontar toda la leyenda negra sobre la Inquisición española. Pero ya digo que todos los museos de la Inquisición que hay en España son falsos, son estafas para turistas. Todas las máquinas de tortura que muestran son falsas, son inventos mayoritariamente del siglo XIX para fomentar la leyenda negra española, pero son falsas y son básicamente eso, engaños para turistas. No, la Inquisición no utilizó la dama de hierro, esas máquinas en las que meten las manos y te las rompen, nada de eso. Pues, en ese sentido, lo mismo con Vlad Tepes. Seguramente por ahí, por Rumanía, por Transilvania, por toda esa zona, debe haber museos dedicados a las atrocidades de Vlad Tepes y esos museos seguramente se basarán, sin cuestionarlo en ningún sentido, en todas estas fuentes que querían transmitir esa visión negro-legendaria del personaje para buscar un enemigo común, ¿no? Bueno, y para finalizar, decir que hay un dato curioso y ahí desmonta el bulo de que era, bueno, pues el, el mal llamado hijo de Satán, hijo del demonio, ¿no? Que es que el Vaticano lo tenía muy bien considerado, porque Mm, estaba luchando contra el Islam, contra el Imperio Otomano. mm. Sí, y aquí te doy un dato clave. ¿Por qué crees que este personaje, este Vlad Tepes, fue tan demonizado y tan objeto de esta leyenda negra? Pues porque se metió con las personas que no debía meterse. ¿Con los otomanos? No. Con los otomanos vale meterse. Pero no te metas con la oligarquía. No te metas con los boyardos, que eran en este caso este grupo social poderoso de la región, y se metió mucho con ellos. Entonces, evidentemente, si te metes con los poderosos se van a encargar de que no pases bien a la historia. Esta oligarquía, este grupo de los boyardos eran muy numerosos y formaban un grupo social hereditario muy cerrado y que se dividía hasta tal punto por la lucha por las riquezas y demás que en muchos casos pues ni siquiera eran una clase social unitaria. Pero bueno, el caso es que Vlad Tepes luchó contra ellos porque pensaba que eran pérfidos, que eran malvados, que eran intrigantes, codiciosos, dispuestos a traicionar a su príncipe a la primera oportunidad. Así que, pues, Vlad Tepes luchó contra ellos, ¿no? Internamente para, pues, poner una clase social noble que fuera más decente y que tuviera la lealtad de vida al príncipe. Y entonces muchos de ellos tuvieron que huir, otros fueron directamente asesinados, etcétera, etcétera. Entonces, pues evidentemente eso no gustó a la gente. Por ejemplo, una fuente romana posterior afirmó que Drácula incluso los usaba como mano de obra para construir algunas de sus famosas construcciones. Entonces, evidentemente, no tenemos que darle muchísima credibilidad porque, como se suele decir, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Los poderosos. Entonces, por supuesto, podríamos hablar muchísimo más sobre Brad Tepes, pero yo creo que como introducción está bien. Y ojo, que yo no me cierro a grabar otras colaboraciones si hace falta sobre Brad Tepes para entrar más en el meollo de la cuestión. Desde los aspectos históricos, que también muy interesante, y así de esa manera hacemos un repaso a este periodo eh, desde el punto de vista histórico muy interesante
sobre todo por el tema de la expansión del Imperio Otomano, que también es otro tema apasionante. Pero lo tenemos que dejar aquí. Volveremos a hablar otra vez de Vlad Tepes, también sobre la leyenda negra de su tumba en un monasterio en medio de una isla, en un pantano, un lago. Ujú, Todas estas leyendas que, claro, siempre lo relacionan con el personaje misterioso, ¿no? El personaje diabólico, el personaje es el vampiro, pero luego la realidad es otra. ujú. Sí, Hablaremos en otra ocasión de Vlad Tepes en esta nueva sección de bulos de la historia. Evidentemente hablaremos de la Inquisición, de Juana la Loca, de Calígula y de otros tantos personajes que han sido maltratados por la historia. Muchísimas gracias, Oscar, y nos vemos en la siguiente edición de Bulos de la Historia. muchísimas gracias a ti, Jorge, y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado o nos han visto. Un saludo.